La edad dorada del celuloide mexicano supuso un trampolín inigualable para multitud de intérpretes extranjeros, dado que el país azteca se erigió como la meca indiscutible de la producción audiovisual en toda Latinoamérica. Este auge garantizó un mercado mucho más extenso, unas condiciones de rodaje superiores y, sobre todo, una proyección internacional envidiable. A continuación, vamos a repasar la trayectoria de aquellas estrellas foráneas que hallaron en México su tierra prometida. En este territorio, su virtuosismo fue aplaudido y reconocido, lo que les permitió saborear unas mieles del éxito y una fama que, muy probablemente, en sus países natales se les resistía. Aquella época gloriosa funcionó como un escaparate de lujo que no solo les otorgó popularidad, sino un hogar caluroso donde echar raíces y desarrollar sus carreras, enriqueciendo el acervo cultural mexicano. Así que, hazme caso. Prepárate ese café bien caliente, pilla esas pastas que te pierden y ponte cómodo que arrancamos. Hablamos de Rosario Granados, conocida cariñosamente como Charito. Su nombre real era Rosario Fiaschic Granados y vino al mundo en el año 1925 en Buenos Aires, Argentina. Se consagró como una actriz formidable, tanto en la gran pantalla como en televisión. Hija de padre chileno y madre mexicana, dio sus primeros pasos artísticos en Argentina, antes de hacer las maletas rumbo a México en 1944, tras recibir una invitación del mismísimo Cantinflas para rodar la cinta Rosa de las Nieves. Gracias a una belleza cautivadora y un talento innato, Rosario se posicionó rápidamente como uno de los rostros más emblemáticos del cine de oro. Allí cimentó una trayectoria brillante, participando en joyas como La Diosa, arrodillada en el año 1947, bajo la batuta de Roberto Gabaldón, compartiendo planos con leyendas como María Félix y Arturo de Córdoba. Su enorme versatilidad le facultó para encarnar todo tipo de roles, desde la femme fatal seductora hasta personajes dramáticos y sufridos, codeándose con la flor innata de la dirección y la interpretación de aquel tiempo. Era un secreto a voces que a Cantinflas se le iban los ojos detrás de las extranjeras, sobre todo si eran rubias, por lo que no resulta descabellado que el entorno cercano de la actriz asegurase que Charito tuvo un hijo secreto con el cómico, al que llamarían Mario Fiaschic Granados. 3 años después de fallecer Mario Moreno, se publicó su biografía, y en uno de sus capítulos se corroboraba la existencia de este rumor sobre la paternidad no reconocida. No obstante, tales aseveraciones han sido tajantemente negadas tanto por los descendientes de Cantinflas como por la familia de Charito. La artista decidió retirarse de los focos a finales de la década de los 50 para contraer matrimonio con el fotógrafo Raúl Martínez Solares, con quien tuvo 4 hijos, volcándose en cuerpo y alma al cuidado de los suyos. Ya en 1970, Rosario retomó su vocación, regresando a las tablas del teatro, al cine y a los platós de televisión. En el año 1987, brilló con luz propia en la exitosa telenovela Quinceañera, donde daba vida a la abuela de Thalía. Más tarde, en 1989, a sus 64 años, se sumó al reparto de Simplemente María. Su despedida de las pantallas fue en Funerales del Terror, en 1990, y poco después anunció su jubilación definitiva del mundo del espectáculo. Nos dejó para siempre, en 1997, en Ciudad de México. Pasemos a Rosita Quintana, cuyo nombre completo era Trinidad Rosa Quintana Muñoz. Nació el 16 de julio de 1925 en Buenos Aires y fue apodada la Dama de América. Desde muy jovencita evidenció un don especial para la música y la interpretación, comenzando su andadura como vocalista. Con apenas 15 años, Quintana ya actuaba en los teatros más prestigiosos de la capital argentina. Sin embargo, no fue hasta los años 40 cuando su destino dio un giro radical tras coincidir en Chile con el gran Jorge Negrete. Él vio en ella un potencial y una belleza desbordantes, y le propuso cruzar el charco para triunfar en México. Rosita no se lo pensó 2 veces. Jorge, que por aquel entonces lideraba el sindicato de la Asociación Nacional de Actores, lo tuvo fácil para abrirle puertas. Al aterrizar en tierras aztecas, la cantante argentina fichó por El Patio, una sala de fiestas mítica de Ciudad de México. Aquel escenario fue crucial para que Rosita Quintana desplegase todo su arte musical, lo que le franqueó la entrada a nuevos proyectos teatrales y cinematográficos. Rosita optó por afincarse en la capital, aprovechando el aluvión de ofertas que le llovían. Su debut en el cine mexicano fue con La Santa del Barrio, rodada en 1948 bajo la dirección de Chano Urueta, trabajando codo con figuras como Fernández, Emma Roldán y José Pulido. Aunque el verdadero salto a la fama le llegó con Calabacitas Tiernas junto a Tintán en 1949. Pese a su éxito frente a las cámaras, lo que realmente le llenaba el alma era cantar y componer,
triunfando con rancheras y boleros que interpretaba con maestría. A lo largo de su vida, grabó infinidad de discos y completó giras mundiales, transformándose en un referente indiscutible de la música tradicional mexicana, siempre con un sello muy personal. En el plano sentimental, Rosita se casó con Sergio Kogan, un ejecutivo ruso que llegó a México para dirigir Columbia Pictures. Kogan también produjo varias cintas mexicanas, incluida Mi Bella Dama, una obra que causó furor en Argentina y donde su esposa Rosita ejercía de protagonista absoluta. Con él tuvo a su hijo Sergio y adoptaron a una niña, Paloma. Cuando le preguntaron si algún día escribiría sus memorias, se negó en rotundo. Consideraba que su legado artístico, sus películas y canciones, eran para la gente, pero que su vida privada era un tesoro que solo le pertenecía a ella. Participó en más de 50 largometrajes, entre los que cabe destacar Susana y El Mil Amores, en el año 1954. Su papel más recordado en la pequeña pantalla llegó en 1995, con la telenovela La Dueña, de Florinda Mesa. A sus 70 años, dio una lección de actuación encarnando a la madre de Francisco Gatorno, una mujer manipuladora y experta en el chantaje emocional. Rosita falleció el 23 de agosto de 2021 en Ciudad de México, a la longeva edad de 96 años, a causa de un tumor en la tiroides. En su despedida, solo contó con la compañía de su nieta, Nicole Kogan. Sus restos reposan hoy en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. Por último, hablemos de Ninón Sevilla, nacida como Emelia Pérez Castellanos en La Habana, Cuba, el 10 de noviembre de 1929. Se transformó en un ícono absoluto del cine mexicano, coronándose como la reina de las rumberas. Criada en un entorno modesto y bajo una educación religiosa muy severa, Sevilla descubrió su pasión por el baile a escondidas, temiendo el rechazo familiar. Su carrera arrancó en Cuba, pero fue en tierras aztecas donde realmente encontró la gloria, debutando en la cinta Carita de Cielo en 1946, y consagrándose definitivamente con Aventurera en 1950, considerada la obra maestra del cine de rumberas. A lo largo de la década de los 50, Ninón participó en múltiples producciones donde deslumbró gracias a su innegable don como bailarina y coreógrafa, integrando en sus rutinas sagrados elementos de la santería. Decidió declinar propuestas de Hollywood para continuar su trayectoria en México, país que la transformó en un auténtico símbolo sexual y en una estrella de fama mundial. Su estilo singular dejó una huella profunda que inspiraría a futuras generaciones de artistas. Se alejó de los reflectores en 1959 para residir en Nueva York junto a su marido, regresando a México en los años 80 para estelarizar Noche de Carnaval en 1984 y actuar en melodramas televisivos. Sevilla partió de este mundo en 2015, a la edad de 85 años, dejando tras de sí una herencia imborrable en la cultura y el cine latino, recordada como una figura que rompió moldes y encarnó la complejidad de la mujer latina. Hablemos ahora de Libertad Lamarque. Libertad Lamarque Bouza vio la primera luz el 24 de noviembre de 1908, en Rosario, Argentina. Desde muy pequeña, evidenció un gran talento para la actuación y el canto, iniciándose en las tablas en su ciudad de origen. Su carrera tomó vuelo cuando incursionó en el tango y la actuación cinematográfica durante la década de 1930 en Argentina. Con un repertorio de más de 800 canciones y participaciones en más de 60 largometrajes, se erigió como un pilar indispensable del cine y la música en toda América Latina. Su padre era de origen uruguayo y su madre tenía raíces gallegas. Su amor por las artes floreció a muy temprana edad, comenzando a laborar en el teatro y la radio siendo apenas un adolescente. A los 18 años, triunfó en un certamen de canto, lo cual le sirvió de trampolín para lanzar su carrera profesional. Rápidamente se posicionó como una de las personalidades más destacadas del tango, registrando sus primeros temas en 1926. En los años 30, la trayectoria de Libertad Lamarque en el cine argentino se afianzó, brillando en filmes como Ayúdame a vivir en 1936 y Besos Brujos en 1937. A la par de su éxito en la pantalla grande, su voz inconfundible la llevó a grabar una gran cantidad de discos y a emprender giras por diversos países. Sin embargo, a finales de la década de 1940, surgieron conflictos en la industria del cine argentino. Se especulaba sobre una fuerte rivalidad con la actriz Eva Duarte, quien tiempo después se transformaría en Eva Perón, la primera dama de la nación. La tensión existente entre ambas y las transformaciones en el escenario político de Argentina la orillaron a tomar la dura determinación de dejar su patria y buscar nuevos horizontes en México. En 1926, Libertad se casó con Emilio Romero, quien trabajaba como apuntador en el teatro. Con él tuvo en 1927 a su única hija, Mirta.
No obstante, la relación terminó en 1935, debido al alcoholismo de Emilio y su compulsión por el juego. Esa unión matrimonial representó la etapa más oscura de su existencia. En 1945, contrajo nupcias nuevamente, esta vez con Alfredo Malerba, un músico argentino exiliado en suelo mexicano, de quien se separaría legalmente a finales de los años 80. En México cosechó triunfos monumentales en el cine, actuando en una vasta cantidad de películas y telenovelas. Se ganó el apelativo de la novia de América, gracias a su carisma y talento desbordante. Entre sus cintas más memorables figuran Gran Casino en 1947, al lado de Jorge Negrete, y La Loca en 1952, así como Escuela de Música junto a Pedro Infante en 1955. Más allá de la actuación, fue una intérprete excepcional de boleros y tangos, dejando un legado de más de 800 grabaciones a lo largo de su vida. Libertad Lamarque también incursionó con éxito en la televisión. Durante las décadas de 1980 y 1990, participó en telenovelas de gran audiencia como Amor Prohibido y La Usurpadora, haciendo gala de su calidad histriónica y manteniéndose vigente en el mundo del espectáculo. Libertad Lamarque falleció el 12 de diciembre del año 2000 en la Ciudad de México, a los 92 años, víctima de una neumonía. Su legado artístico sigue vivo en la memoria del público. Pasemos a Enrique Rambal. Enrique Rambal Sassi nació el 8 de mayo de 1924 en Valencia, España. Su padre, también llamado Enrique Rambal, fue un célebre actor, productor y director de cine, lo que facilitó que Enrique se familiarizara con el ambiente teatral desde su infancia. Inició su andadura profesional en los escenarios españoles. Arribó a México durante una gira en la década de los 50, donde comenzó trabajando en teatro y pronto ganó prestigio por sus interpretaciones llenas de intensidad y dramatismo. Uno de sus papeles más icónicos en el cine mexicano fue en la película El Mártir del Calvario, en 1952, donde encarnó a Jesús de Nazaret. Esta cinta se volvió un clásico indiscutible del cine nacional y catapultó la fama de Rambal a niveles estratosféricos. Tras protagonizar una de las mejores películas religiosas de la época de oro y convertirse en el nazareno más venerado y querido por el público de México, actuó en más de 80 filmes, consolidándose como uno de los actores más versátiles en teatro, cine y televisión. Algunas de sus obras más recordadas incluyen El Ángel Exterminador y Senda Prohibida. A lo largo de su vida, también formó parte del elenco de telenovelas mexicanas como El Derecho de Nacer y La Pasión de Isabela, además de continuar su labor cinematográfica. Enrique Rambal estuvo casado inicialmente con una actriz española, con quien procreó 3 hijos. Años más tarde se divorció para unirse en matrimonio con la actriz mexicana Lucy Gallardo, con quien tuvo una hija, Rebeca Rambal, quien seguiría sus pasos en el mundo de la actuación y la conducción. Rambal murió el 15 de diciembre de 1971 a la prematura edad de 47 años a causa de un infarto. Sus restos descansan en el Panteón Jardín de la Ciudad de México. Ahora hablemos de Tongolele. Yolanda Ivonne Montes Farrington, conocida mundialmente como Tongolele, nació en 1932 en Washington, Estados Unidos. Hija de padre mexicano y madre estadounidense, demostró pasión por la danza desde muy niña, comenzando su carrera profesional como bailarina a los 15 años. Su nombre artístico, Tongolele, fue inspirado por los ritmos afrohaitianos que ella ejecutaba con maestría. En 1947, llegó a tierras mexicanas, donde velozmente se transformó en un ícono del espectáculo gracias a su sensual estilo de baile y su característico mechón blanco en el cabello negro. Su debut en el cabaret Tivoli fue un rotundo triunfo, convirtiéndola en una de las bailarinas predilectas del público capitalino. Ese fue el inicio de su leyenda en el país. Desde ese momento comenzó a figurar en los mejores clubes nocturnos y cabarets, donde su presencia escénica y su manera de danzar cautivaron al público y a la prensa. Tongolele también dejó su marca en el séptimo arte durante la gloriosa época de oro del cine mexicano. Dejó una huella imborrable en cintas icónicas como Han matado a Tongolele en el año 1948 y la curiosa producción La mujer murciélago de 1968. Por norma general, sus interpretaciones la encasillaban en el rol de la bailarina exótica y misteriosa, lo que ayudó a cimentar su estatus de leyenda en la pantalla grande. Pero su talento no se limitó al séptimo arte. También brilló con luz propia en la televisión, sumando créditos en diversos programas y telenovelas a medida que pasaban las décadas. En el plano sentimental, unió su vida a la del cubano Joaquín González allá por 1956, y fruto de ese amor nacieron sus gemelos, Rubén y Enrique. Cuando su compañero de vida partió en 1996, ella no se retiró del todo del medio artístico,
aunque sí comenzó a espaciar más sus apariciones públicas. Con una trayectoria impresionante que abarca más de 70 años, Tongolele es venerada como una de las vedetes definitivas de México. Sus despedidas artísticas ocurrieron en proyectos como la telenovela Salomé y la obra Perfume de Gardenias. Tristemente, se reveló que enfrenta la batalla contra el Alzheimer desde sus 92 años, viviendo ahora bajo el amor y cuidado de su descendencia. Hablemos de Prudencia Griffel. Su nombre verdadero era Prudencia María V. Greffom. Vino al mundo en Lugo, España, en el lejano año 1876, demostrando ser una actriz de raza. Comenzó pisando las tablas de los teatros españoles siendo muy jovencita, y gracias a su innegable don interpretativo, se volvió indispensable en las compañías teatrales de la época. Cruzó el charco hacia México en 1904, donde siguió reinando en el teatro, para luego dar el salto al cine mexicano durante su gloriosa época de oro. En tierras aztecas, Griffel se transformó en un pilar fundamental tanto del cine como del teatro, acumulando más de 100 películas en su historial. El público la adoraba por su gran versatilidad, especializándose en roles de matronas y abuelitas, que podían ser tan dulces como la miel o tener un carácter de hierro. Forjó una amistad entrañable con Sara García, una química que traspasaba la pantalla. Juntas hicieron historia protagonizando Las señoritas Vivanco y compartiendo créditos en ¿Por qué nací mujer? En 1969. En lo personal, formó una gran familia con Francisco Martínez de Bojanda, trayendo al mundo a 5 hijos, de los cuales 2 siguieron sus pasos en la actuación. Doña Prudencia Griffel era conocida por su incansable entrega y una energía envidiable, trabajando hasta el final de sus días. Nos dijo adiós en 1970 en la Ciudad de México, a los 93 años, y descansa en el Panteón Jardín. Pasemos a la historia de Armando Enrique Silvestre Carrascosa, nacido en San Diego, California, en 1926, aunque vivió su juventud en suelo mexicano. Era un deportista nato, pero en destino tenía otros planes. Su tía, una escritora visionaria, le sugirió probar suerte estudiando actuación en la Academia de Seki-San. Así arrancó su camino en la época de oro, allá por la década de 1940, picando piedra con roles menores al principio. Sin embargo, su imponente físico le abrió las puertas al estrellato, logrando su primer protagónico en 1947 con la cinta Lola Casanova. Al año siguiente, compartió pantalla en Rincón Brujo, al lado de Gloria Marín. Se consolidó como el eterno galán y hombre de acción, lo que le permitió participar en una multitud de largometrajes, codeándose con las máximas figuras del cine nacional. Su talento incluso lo llevó a producciones estadounidenses, trabajando junto a leyendas como Linda Carter en la serie La Mujer Maravilla, y con gigantes como Clint Eastwood y Anthony Quinn. La filmografía de Armando Silvestre es extensa, superando las 100 películas y telenovelas. Lo interesante es que poseía la habilidad de encarnar al héroe noble o al villano despreciable con la misma facilidad. Al caer la época de oro, supo adaptarse y aceptó trabajar en el llamado cine de ficheras. En el año 2010, su trayectoria fue honrada con una Diosa de Plata. Su despedida de las telenovelas ocurrió en 2017. Finalmente, falleció en el año 2024, alcanzando la venerable edad de 98 años en California. Ahora recordemos a Vitola. Fanny Kaufman nació en 1924 en Toronto, Canadá. Siendo apenas una niña, su familia judía se mudó a Cuba, donde ella desarrolló un gran gusto por la actuación y el canto, llegando a estudiar en el Conservatorio de Música y Artes. De hecho, Vitola era soprano. En La Habana brilló en la radio, donde se distinguía por esa voz aguda tan peculiar y un humor natural. En los años 40 aterrizó en México, donde curiosamente se volvió devota de la Virgen de Guadalupe, manteniendo un altar con velas en su hogar. Esto causó un gran escándalo familiar cuando su abuela judía la descubrió. Una anécdota relatada por su hijo Humberto Elizondo. Se integró al cine de oro y fue el gran Germán Valdés Tintán quien la bautizó como Vitola, haciendo referencia a su delgadez y su estatura de 1,80 m. En 1945 se casó con Humberto Elizondo, un diplomático con quien tuvo a su primogénito. Su golpe de suerte llegó al ser contratada para la película Se acabaron las mujeres en el año 1946, compartiendo escena con Tintán e iniciando una mancuerna legendaria y frecuente en varios filmes. Sus actuaciones en clásicos como El Rey del Barrio y Mátenme porque me muero en 1951 la consagraron como una de las reinas de la comedia en México. Más allá del cine, Vitola triunfó en la televisión y llenó teatros realizando largas giras por todo el país con un éxito rotundo. Tras enviudar, contrajo nupcias por segunda vez con el ventrílocuo Alex King,
con quien tuvo 3 hijos más. Un dato triste es que la ludopatía consumió gran parte de su fortuna, pues le encantaban las apuestas. Fanny Kaufman nos dejó en 2009, a los 84 años de edad, en la Ciudad de México. Miroslava Stern fue una belleza melancólica, de origen checoslovaco, nacida el 26 de febrero de 1925. Huyendo de la guerra, su familia halló refugio en México. Ella incursionó en el arte en los años 40, destacando de inmediato por una elegancia y talento únicos en la pantalla de oro. Nos regaló joyas como Escuela de Vagabundos, en 1955, y Ensayo de un crimen, también de 1955. Pero detrás de la estrella había una mujer marcada por la desdicha y la soledad sentimental. Su corazón sufrió por amores fallidos, a menudo con hombres comprometidos, y su luz se apagó trágicamente en 1955 con apenas 30 años. Si quieres conocer el misterio a fondo, tengo una biografía completa en el canal. Te dejo el enlace directo en la descripción del video. Cerramos con el fuego de María Antonieta Pons, nacida en 1922 en La Habana, Cuba, una de las figuras vertebrales de la época de oro. Desde joven se formó en la danza, lo que la preparó para convertirse en una de las pioneras, la primera gran rumbera del cine mexicano. El director Juan Orol puso sus ojos en ella y la trajo a México en 1938, iniciando así su carrera. Su debut en la gran pantalla fue con la cinta Siboney en 1938. Gracias a su belleza tropical y sus pies ligeros, rápidamente se coronó como una estrella del cine de rumberas, un género que causaba furor. Dominaba el danzón, la rumba y el mambo, con un carisma que hipnotizaba al público. A lo largo de su trayectoria, María Antonieta Pons trabajó en más de 50 películas, compartiendo créditos con los más grandes, auténticos pesos pesados del celuloide azteca. Si bien demostró ser una actriz todoterreno, fue el género de rumberas el que la catapultó al estrellato, erigiéndola como el mito erótico por excelencia de aquellos años. Su vida privada tampoco estuvo exenta de titulares. Estuvo casada con Juan Orol entre 1940 y 1946, y los 2 primeros años de aquel enlace, la pareja se recorrió los cabarets de Estados Unidos de gira. Al volver, a Antonieta le llovieron las ofertas para la gran pantalla, empezando a despuntar de verdad. Corría el año 1950 cuando contrajo nupcias con Ramón Pereda, actor y director que se convirtió en la piedra angular de su trayectoria fílmica y con quien tuvo una hija. Su despedida del cine llegó con Caña Brava en 1965, compartiendo cartel con Javier Solís. Fue entonces cuando decidió cortarse la coleta, esfumándose de la vida pública y rechazando tajantemente cualquier homenaje o el premio Diosa de Plata. Quiso mantener su mito intacto, lejos de los focos. Nos dijo adiós el 20 de agosto de 2004, en Ciudad de México, pasando a la historia como una de las reinas indiscutibles del ritmo y la rumba en el cine. Rosa Carmina. Rosa Carmina Riverón Jiménez, habanera de nacimiento desde 1929 y apodada Su Majestad la Rumba o la Reina de los Gánsteres, cuenta hoy con la friolera de 94 años. El gusanillo de la danza le picó muy pronto, así que sus padres la apuntaron a una academia de baile en Cuba. Allí fue donde el cineasta Juan Orol puso sus ojos en ella, convenciéndola para cruzar el charco hacia México y estelarizar 3 largometrajes. Pese a tener planes de boda, aceptó el reto y se llevó a toda la familia. Ya en tierras mexicanas, se formó en la escuela Sequizano y Orol. Se encargó de ponerle los mejores profesores para pulir su técnica de baile. Se estrenó en plena época de oro con Una mujer de Oriente, consolidándose rápidamente como una de las caras imprescindibles del cine de rumberas, llenando también teatros y recintos multitudinarios. A mitad de la década de los 50, rodó una cinta española que le dio un enorme prestigio, llegando a recibir una oferta blindada que desestimó por pura fidelidad a México. También se dejó ver en la pequeña pantalla en culebrones como Simplemente María o series de culto como La Hora Marcada. Tras varios matrimonios, Rosa Carmina eligió Barcelona como su residencia desde hace años. Como anécdota, el artista José Luis Cuevas aseguró que la famosa Zona Rosa de Ciudad de México fue bautizada así en honor a esta diva de la actuación y la danza. Por otro lado, Iracema Dilian, nacida en Río de Janeiro el 27 de mayo de 1924, era hija de polacos. Por la carrera diplomática de su padre, se pasó la infancia con la maleta a cuestas hasta asentarse en Italia, país donde arrancó su andadura cinematográfica siendo apenas una cría. Su talento natural la hizo brillar en la industria italiana, figurando en títulos de renombre como Maddalena, Cero en Conducta y La Puerta del Cielo en 1944,
bajo la batuta de Vittorio De Sica. En 1950, junto a su marido, el productor Arduino Mayuri, hizo las maletas rumbo a México, donde se consagró definitivamente. Debutó con Muchachas de Uniforme en 1951, tocando el cielo con obras como Paraíso Robado, la adaptación de Cumbres Borrascosas titulada Abismos de Pasión, y Pablo y Carolina, en 1957. Mano a mano con el gran Pedro Infante. Su marido solía firmar los guiones de sus cintas. Al comenzar la década de los 60, en la cúspide de su fama, decidió volver a Italia para disfrutar de una vida apacible en familia, retirándose del cine para siempre. Fijó su residencia en Ceprano, donde permaneció hasta su fallecimiento en 1996. Pese a la brevedad de su carrera, Dillan dejó una huella imborrable en la filmografía de Italia, España y México, recordada siempre por su clase y su don interpretativo. Angélica María Hartman, la eterna novia de México, vino al mundo el 27 de septiembre de 1944 en Nueva Orleans. Hija del músico americano Arnold Hartman y de la productora mexicana Angélica de Jesús Ortiz, se inició en el artisteo con solo 5 años en la época de oro, codeándose con auténticos gigantes de la escena. En 1955, encabezó el elenco de la obra La Mala Semilla. Atesora una carrera envidiable que abarca cine, teatro, canción y televisión. Contrajo matrimonio en 1975 con el venezolano Raúl Vale, aunque la historia acabó en divorcio en 1986. Fruto de esa unión nació Angélica Vale, que ha seguido sus pasos en la comedia y la actuación. A día de hoy, Angélica María sigue al pie del cañón en teatro y televisión, manteniéndose muy activa en redes sociales, donde suele presumir de hija y nietos. Marga López, bautizada como Catalina Margarita López Ramos el 21 de junio de 1924 en Tucumán, Argentina, fue una de las actrices más laureadas de México. Descendiente de españoles y mexicanos, la vena artística le venía de serie. Aterrizó en México en 1938 con el grupo Los Hermanitos López, y no tardó en dar el salto al cine con El Hijo Desobediente en 1945. El éxito rotundo le llegó con Los Tres García y su secuela en 1947, haciendo pareja con Pedro Infante. Marga obtuvo la nacionalidad mexicana en 1955 y siguió encadenando clásicos como Salón México en 1949, papel que le valió el premio Ariel en 1950. Compartió planos con leyendas de la talla de Libertad Lamarque, Emilio Tuero y Arturo de Córdoba. También brilló sobre las tablas y en la pequeña pantalla, en telenovelas como Mundo de Juguete o Colorina. En el terreno sentimental, se casó con Carlos Amador, con quien tuvo 2 hijos, Carlos y Manuel. Pero su gran historia de amor fue con Arturo de Córdoba. Se conocieron rodando y mantuvieron un romance que duró hasta que la muerte los separó en 1973. Aunque ambos tenían sus propios matrimonios, se querían con locura, y Marga siempre lo definió como el hombre de su vida. Como la exmujer de Arturo nunca le dio el divorcio, jamás pudieron formalizar su unión legalmente. En los últimos años de Arturo, Marga se volcó en sus cuidados tras una embolia que lo dejó postrado. Pese a sus propios achaques, estuvo activa hasta el último suspiro. Murió el 4 de julio de 2005 en Ciudad de México a los 81 años. Su herencia cultural es sin duda una de las más importantes de la historia audiovisual mexicana. Emilio Tuero. Emilio Tuero Cubillas nació el 5 de abril de 1912 en Santander, España. En 1923, emigró con sus padres y 3 hermanos, llegando a Puerto de Veracruz, sitio donde se ganaba el pan trabajando como panadero. Tiempo después, puso rumbo a Ciudad de México, lugar en el que forjó una trayectoria imparable como cantante, actor y productor cinematográfico. Dio sus primeros pasos en el mundo de la música allá por la década de 1930, ganándose el sobrenombre del Barítono de Ángel, al interpretar boleros y tangos en la emisora XCW. Mantuvo una relación sentimental con Guadalupe, la chinaca, en 1930, cuando él era apenas un chaval de 18 años. Compartieron vida durante 3 años e incluso coincidieron en el rodaje de una película. Emilio ostentó el honor de ser el primero en grabar el mítico bolero Bésame Mucho. Corría el año 1942 cuando contrajo matrimonio con la actriz Marina Tamayo, con quien formó una familia de 3 hijos. Gracias a su privilegiada voz de barítono, fue un rostro habitual en musicales, grandes espectáculos y espacios televisivos. Más allá de su innegable don para la música, Tuero se consagró como un auténtico pionero dentro de la industria del celuloide mexicano. Probó suerte como productor y director durante la gloriosa época de oro, llegando a fundar su propia compañía productora. Rodó. Entre sus obras más señaladas destaca Quinto Patio, estrenada en 1950,
cinta que logró arrasar literalmente en la taquilla. Emilio Tuero nos dejó el 22 de julio de 1971 en la capital mexicana por problemas respiratorios, recibiendo sepultura en el Panteón Español. Por otro lado, Carmen Montejo, cuyo nombre de pila era María Teresa Sánchez González, vino al mundo el 26 de mayo de 1925 en Pinar del Río, Cuba. Desde su más tierna infancia demostró una pasión desbordante por las tablas, formándose en la Escuela de Artes Dramáticas de La Habana. Se estrenó en las ondas de la radio cubana y con apenas 16 años aterrizó en México, país donde terminó de consagrar su carrera artística. Montejo hizo su debut en el cine azteca en 1943 con la cinta Resurrección, convirtiéndose en una de las actrices más adoradas de aquella época dorada. Su filmografía abarca más de 50 títulos, brillando con luz propia en todo tipo de géneros, desde el drama más intenso hasta la comedia ligera. En el teatro fue una adelantada a su tiempo, actuando en más de 100 montajes a lo largo de su vida. En la pequeña pantalla, protagonizó telenovelas de gran éxito como Cuna de Lobos y Mundo de Juguete. En 1989, rodó junto a Angélica María y Sacha la serie Tres Generaciones, que acabó siendo uno de los programas predilectos de los hogares mexicanos. A lo largo de su vida cosechó numerosos galardones, incluyendo el prestigioso Ariel y un reconocimiento especial a toda su trayectoria. En el año 2008, se le rindió un merecido homenaje rebautizando el Teatro Tepeyac con su nombre, Carmen Montejo. En el terreno personal, pasó por el altar en una sola ocasión con Manuel González Ortega, fruto de cuyo amor nació su única hija, María González Sánchez, quien tristemente falleció a mediados del año 2022. Carmen enviudó joven, en 1950, y jamás volvió a casarse. Decidió retirarse de la interpretación en el año 2010 y falleció finalmente el 25 de febrero de 2013 en Ciudad de México, a la edad de 87 años, por una insuficiencia cardíaca, descansando sus restos en el Panteón Jardín. Cambiando de tercio, Wolf Rubinsky Smanevix nació en Letonia en 1921. A causa de la terrible persecución sufrida durante la Segunda Guerra Mundial, tuvo que emigrar junto a sus padres y su hermano rumbo a Argentina. Al arribar en barco, su padre no pudo soportar la dureza de la travesía y falleció. Los tres supervivientes las pasaron canutas, ya que no chapurreaban ni una palabra de español, y tuvieron que subsistir gracias a la caridad ajena. En 1946, Wolf llegó a tierras mexicanas, aunque su plan original era alcanzar Estados Unidos. Sin embargo, al quedarse sin Blanca, se vio forzado a currar cargando fardos y cajas en el mercado de la Merced. Tras una pelea callejera donde recibió una paliza, fue llevado ante el doctor Bolaños, quien al percatarse de su imponente corpulencia, le sugirió probar suerte en la lucha libre. El joven aprendió el oficio a la velocidad del rayo y se transformó en un luchador de gran renombre. Le cogió tanto gusto al país que decidió echar raíces en México. Su primera incursión en el séptimo arte fue con la película No me defiendas, compadre, en 1949, donde formó una pareja artística inolvidable con Tintán, quien acabaría siendo uno de sus amigos más íntimos. Compartieron cartel en varias producciones. Wolf siguió recibiendo ofertas en el cine de forma paralela a su faceta como luchador, puliendo cada vez más sus dotes interpretativas y participando en un total de 80 largometrajes. También tuvo ojo para los negocios y fundó una cadena de restaurantes argentinos, apoyando siempre a diversas fundaciones benéficas. En 1995, ocupó la presidencia de la Comisión de Lucha Libre de Ciudad de México. Se casó en 3 ocasiones y fue padre de 4 hijos. Nos dijo adiós en 1999, a los 78 años tras sufrir un infarto. Por su parte, Irán Eori, nacida como Elvira Teresa Eori Sidi en 1937 en Irán, fue una actriz y modelo que brilló en cine, teatro y televisión, fundamentalmente en México, aunque tenía ascendencia española y austriaca. Se trasladó con su familia a España siendo una niña. A los 13 años, ganó un certamen de belleza y debutó en el cine español, con la película La canción de la Malibrán, allá por 1951. Su elegancia y talento le abrieron las puertas del cine patrio, destacando en un número considerable de filmes. En 1969, recibió la invitación de la escritora mexicana Yolanda Vargas Dulce para encarnar a la ambiciosa Rubí, compartiendo pantalla con Aldo Monti y Carlos Gracho. También hizo sus pinitos como cantante grabando algunos vinilos y probó suerte sobre las tablas. No tuvo descendencia, aunque anteriormente mantuvo un romance con Mario Moreno Cantinflas, que no llegó a buen puerto porque su hijo, Mario Arturo, nunca la tragó. Irán
Eorí falleció el 10 de marzo de 2002 en Ciudad de México, a causa de un derrame cerebral. Hablemos ahora de Armando Calvo. Armando Pascual Calvo Lespier nació en 1919 en San Juan, Puerto Rico, mientras su padre, el actor Juan Calvo Domenech, y su madre, la puertorriqueña Minerva Lespier, se hallaban de gira teatral. Aunque vino al mundo en Puerto Rico, Armando se crió en España, lugar donde inició su andadura artística a una edad muy temprana, siguiendo la estela de su progenitor y debutando en el teatro. Desde chaval mostró un talento innato para la interpretación, lo que le llevó rápidamente a meterse de lleno en la industria cinematográfica española. Durante la década de 1930, Calvo se consolidó como uno de los galanes más cotizados del cine español, participando en diversas producciones de gran éxito. Sin embargo, en los años 40, ante el panorama desolador en Europa, decidió cruzar el charco y emigrar a México, donde retomó su prolífica carrera. Allí, durante la célebre época de oro del cine mexicano, Armando Calvo se transformó en uno de los actores más reputados del momento, iniciando así su triunfal trayectoria en tierras aztecas, brillando en el largometraje La Mujer de Todos, una producción realizada en colaboración con la gran María Félix. Tras una década de ausencia, retornó a su natal España, donde se casó con una ciudadana suiza, unión que duró poco. Posteriormente, rehizo su vida con Úrsula, de origen alemán, con quien llegó a tener 9 descendientes. Siguió acumulando fama trabajando en México, Italia y España. No obstante, uno de sus roles más queridos por la audiencia fue el de Don Sebas, el jardinero en la telenovela Rosa Salvaje de 1989. Pasó sus últimos días aislado en un hotel, refugiado en la escritura y la pintura, falleciendo en 1996 a los 76 años por un fallo cardíaco. Manolo Fábregas. Manuel Sánchez Navarro, gallego de nacimiento, arribó a tierras mexicanas en 1934. Vástago de artistas, pisó las tablas a los 8 años. Se convirtió en un director y productor de renombre. Se le bautizó como el Señor Teatro, por su inigualable impulso a la escena mexicana, aunque también incursionó en el cine y la televisión, figurando en más de 30 filmes. En 1951, se desposó con Rafaela Salinas, madre de sus 6 hijos, entre quienes brillaron Mónica y Rafael Sánchez Navarro. Creó y comandó el Teatro Manolo Fábregas, desempeñando un rol vital fomentar la cultura escénica nacional, importando los más afamados musicales de Broadway y Londres. Murió en 1996, con 74 años, en Ciudad de México, dejando una huella imborrable en el teatro azteca. Jorge Mistral, nacido Modesto Llosas Rosell, vino al mundo en Valencia en 1920. Fue uno de los galanes más magnéticos y célebres del cine hispano-mexicano. Inició Derecho en España, pero colgó los libros para entregarse al arte dramático. Su debut en la gran pantalla fue en 1944 con La llamada del mar. En 1949, durante una gira por Latinoamérica, optó por radicarse en México, filmando también novelas en Perú. Su carrera osciló entre tierras mexicanas, españolas y estadounidenses, encarnando al galán de moda de aquel tiempo, compartiendo escena con mitos como María Félix, Dolores del Río, Silvia Pinal o Sofía Loren, entre otras. Tuvo 3 matrimonios y 5 hijos. Se rumoreaba que poseía un temperamento volcánico.